Bueno, pues hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar comienzo al culto Doctrina para la Vida y culto de oración de este jueves 22 de enero del 2026. Así que hermanos, sean todos muy bienvenidos. También a los hermanos que están ahí conectados por Zoom y también por Facebook Live. Así que vamos a dedicarle este tiempo al Señor, ¿verdad? Con este estudio del libro de Romanos que nos está dando el hermano Onan y posteriormente también el culto de oración. Así que hermanos, vamos a dar comienzos y puestos en pie, vamos a orar. Oremos. Padre nuestro, gracias Señor, gracias Padre. Gracias porque nos tienes un jueves aquí más, Señor, listos para aprender de tu palabra, Padre, de este libro de Romanos y también sobre todo venir a orar por nuestras peticiones, las peticiones de nuestra iglesia, Señor. Te damos honra y gloria a ti. Todo lo que se haga, Señor, es para honrar y glorificar tu santo nombre. Quédate, Señor, el resto de esta noche. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a entonar himnos, ¿verdad? Para alabar a nuestro Señor y vamos a llamar a nuestro hermano Emilio. Vamos a, hermano, que el Señor les bendiga. Vamos a cantar en esta noche el himno que dice todas las promesas. Himno número 273. Es un himno conocido, ya lo hemos cantado varias veces. Creo que no es muy difícil. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Lucha aquí buscando yo su luz, perdonen, mientras lucha aquí buscando yo luz siempre en él. Siempre sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas del Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá y confiar siempre, siempre, siempre en Él. Paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas del Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrá y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas del Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré.
Amén, hermano. Pueden tomar asiento. Vamos a llamar a nuestra hermana Jenny Cepeda, que trae las noticias del fin. Noches, hermanos, en las noticias del fin del día de hoy. Viajar al espacio no solo cambia el cuerpo, también cambia las células. La microgravedad y la radiación no solo debilitan músculos y huesos. Un experimento en la Estación Espacial Internacional muestra que los viajes espaciales alteran el ARN de las células, un cambio profundo que ayuda a entender por qué el espacio acelera procesos asociados a distintas enfermedades. Desde hace algunos años se comenzó a hablar acerca de que vivir en el espacio pasa factura al cuerpo humano. Pérdida de masa muscular, debilitamiento óseo, cambios en la visión, alteraciones del sueño. Lo nuevo es que ahora empezamos a ver dónde empieza todo eso, en el interior mismo de las células. En otras palabras, el espacio no solo nos cambia por fuera, reescribe parte del lenguaje interno de nuestras células. La investigación, liderada por el Hospital Especializado y Centro de Investigación Rey Faisal, se basó en un experimento tan simple como poderoso: cultivar células humanas directamente en órbita y observar qué ocurría. Los científicos trabajaron con 16 muestras de células mieloides del linaje THP1, una línea celular muy utilizada en inmunología por su capacidad de adaptarse a distintos entornos. Estas células se cultivaron en la estación espacial durante el vuelo y luego se compararon con muestras idénticas mantenidas en la Tierra. ¿Por qué ocurre esto? El espacio combina dos factores especialmente agresivos para la biología terrestre. Por un lado, la microgravedad, que altera la forma en que las células perciben fuerzas físicas básicas. Por otro, la radiación ionizante, mucho más intensa fuera del escudo protector de la atmósfera y el campo magnético terrestre. Más allá de este riesgo, hay una idea interesante detrás de este trabajo. Los autores proponen que el entorno espacial puede funcionar como un modelo acelerado para estudiar enfermedades humanas. Si en semanas o meses de vuelo aparecen cambios moleculares que en la Tierra tardan años en manifestarse, el espacio podría convertirse en un laboratorio extremo para investigar mecanismos de enfermedad y probar posibles fármacos. Esto ha sido todo. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias, hermana. Ahora vamos a leer, ¿verdad? Y a meditar también lo que es el material de edificación, hermanos. Y el título, un verdadero creyente. Dice, de acuerdo a Hechos 11:26, a los seguidores de Jesús se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. ¿Por qué se les llamó cristianos? Porque eran seguidores de Cristo. Habían comprometido sus vidas a andar como Jesús. Primera de Juan 2:6. Otras escrituras explican cómo es que una persona llega a la fe en Jesucristo y comienza esta relación. Por ejemplo, en Efesios 2:8-9 indica que una persona llega a ser cristiana por la fe, no por seguir una lista de reglas o buenas obras. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Un verdadero cristiano tiene fe en Jesús como el Salvador. En Romanos 10, de 9 al 10 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Un verdadero cristiano no se avergüenza de decir que Jesús es el Señor. Cree que Jesús resucitó de entre los muertos. Primera de Corintios 15:3 dice
que este mensaje de Jesús resucitado es de primera importancia. Sin la resurrección de Jesús, nuestra fe es vana y estamos todavía en nuestros pecados. En el versículo 7. Un verdadero cristiano vive por la fe en Jesús resucitado. En primera de Corintios 15, del 3 al 14. Pablo escribe, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, en Romanos 8, del 9 al 16. Un verdadero cristiano tiene el Espíritu Santo de Dios viviendo en su interior. La evidencia de un verdadero cristiano se muestra tanto en la fe como en la acción. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En 2 Corintios 5, 17. Santiago dice, yo te mostraré mi fe por mis obras, en Santiago 2, 18. Jesús le dijo a esta manera, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8, 12. Un verdadero cristiano mostrará su fe por la forma en que vive. A pesar de la gran variedad de creencias que entran bajo la etiqueta general de cristiano, hoy en día la Biblia define un verdadero cristiano como alguien que ha recibido personalmente a Jesucristo como Salvador, que confía únicamente en la muerte y resurrección de Jesucristo para el perdón de los pecados, que tiene el Espíritu Santo viviendo en su interior y cuya vida evidencia un cambio coherente por la fe en Jesús. Amén, hermano. Este es el material de edificación, un verdadero creyente. Vamos a leer la información, ¿va? Para que estemos informados de todas las actividades que tenemos como iglesia. Solicite su boleta de petición de oración personal. Miren, hermanos, esta, a ver. Mire, así que no la tiene ahí, la puede pedir para orar, ¿verdad? Por ellas. Anote sus peticiones personales de oración y deposítelas en el ofrendero, con el fin de que todos los jueves las llevemos en una cajita al culto de doctrina para la vida y oración, para que podamos presentar juntos al Señor estas peticiones por medio de una oración grupal de todos los asistentes al culto. Estamos a 17 días de iniciar nuestras clases de discipulado de formación cristiana. Es por ello, queridos hermanos, que les invitamos a inscribirse en los diferentes niveles. Pida la boleta de inscripción a los hermanos de servicio al templo, hágalo de manera virtual, ¿verdad? Ahí están los enlaces, hermanos. También les invitamos al culto de caballero este sábado 24 de enero a las 7 a.m. en las instalaciones de la iglesia. Tema, ganar almas. Texto clave, Proverbios 11:30. No se lo pierda, le esperamos con un invitado. Recuerde que tenemos servicio de transporte gratuito. El sábado 31 de enero realizaremos el primer dispensario médico gratuito de este año 2026, en el cual recibiremos amor fraternal. Estaremos atendiéndoles en horario de 7 a.m. a 12 mediodía por orden de llegada. Realizaremos citologías y contaremos con medicina general. Asista e invite a sus vecinos, familiares, compañeros, de todo, ¿verdad, hermanos? Dice también, el ministerio dar, dando, ayudando, amando con responsabilidad. Como iglesia, invitamos a nuestros hermanos a unirnos en amor, trayendo el domingo sus donaciones de alimentos, depositándolos en las cajas dispuestas por el ministerio dar. Estos alimentos son distribuidos entre los hermanos que se encuentran en necesidad por falta de empleo, salud o por su avanzada edad, ¿verdad? Ahí ha estado enviando el pastor, ¿verdad? Y los hermanos Nan y el hermano Dani, pues esas tarjetas para que informándonos del ministerio dar. Así que, hermanos, quedamos informados y ahora sí, pues vamos a
llamar a nuestro hermano Nan, que va a continuar con el estudio del libro de Romanos. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno verlos. Seguimos, hermanos, avanzando en el estudio de la primera carta a los romanos. Así es. Así es. Solo hay una. El estudio de la carta del apóstol Pablo a la iglesia, a las iglesias de Roma, ¿verdad? Y siempre estamos utilizando como referencia este estudio escatológico que realizó nuestro querido pastor Luis Carballosa. Realmente el Señor ha utilizado a muchas personas en el transcurso de la historia para bendecir a grandes cantidades de creyentes y también para sacar de la ignorancia doctrinal a, a muchos creyentes que con fe sincera y con una actitud realmente anuente a servir a Dios, a veces cometen errores por haber sido mal enseñados. Entonces, el Señor ha dispuesto tener herramientas humanas como el pastor Evis Luis Carballosa y muchos pastores que nosotros conocemos y que por la gracia de Dios hemos tenido acá en nuestra iglesia, incluyendo a nuestro pastor Julio, ¿verdad? Que son personas que Dios realmente ha escogido para que saquen de la ignorancia doctrinal al pueblo de Dios. Y por eso tenemos que estar agradecidos con el Señor y aprovechar las herramientas que tenemos a nuestro alcance, como por ejemplo este libro. Hoy seguimos con el estudio de la epístola del apóstol Pablo a las iglesias de Roma, que eran hermanos creyentes que estaban sedientos de la palabra de Dios en ese lugar, en ese lugar especial en ese entonces, en ese contexto que vivía Pablo, porque era la capital del imperio romano, ¿verdad? Un imperio que estaba gobernando gran parte del mundo en ese entonces y tenía bastante poder. El apóstol Pablo, utilizado por el Señor, les está dando a ellos enseñanzas claves, enseñanzas respecto a lo que es el Evangelio, respecto al Señor Jesucristo, respecto a que la salvación del creyente descansa en las manos de Dios. Y empezó a tocar ya en el capítulo 1, versículo 18 al 32, el tema del pecado, la universalidad del pecado, cómo el pecado ha afectado a todos los seres humanos. Y de igual forma, también ahí podemos encontrar ya la explicación o la aplicación del tema de la ira de Dios y la justicia de Dios también respecto a esa condición pecaminosa que el ser humano tiene. El pecado, lastimosamente, es un mal con el que los seres humanos nacemos, porque nacemos con ese pecado heredado, pero al mismo tiempo, por nuestro cuerpo estar contaminado de pecado, nuestra alma estar contaminada de pecado, también tenemos esa tendencia de pecar. Y solo por medio del Señor Jesucristo es que nosotros podemos vernos justos o podemos ser justificados de ese pecado y tener paz con Dios. Entonces el apóstol Pablo está hablando de todo eso y hemos ido llegando hasta el punto donde él dice, Dios es justo. Esta es la explicación que está dando el pastor Carballosa. Dios es justo al manifestar su ira contra los pecadores. Desde el versículo 18 al 32, nosotros podemos ver que Dios ha dado a conocer todo lo necesario para el hombre y que el hombre pueda encontrar comunión con Dios, que es el creador,
también pudimos ver que el hombre no tiene excusa delante de Dios porque ha conocido por experiencia la revelación que el Señor le ha dado. Podemos ver también en esos versículos que hemos venido estudiando que el hombre, en lugar de glorificar al Creador, le ha rechazado y se ha degradado tanto moral como espiritualmente. De igual forma hemos visto que el ser humano se ha entregado a la idolatría y ha provocado así la ira de ese Dios santo, el único Dios vivo y verdadero. De igual modo vimos que además el hombre se ha entregado a la práctica de las inmoralidades sexuales, el homosexualismo, el lesbianismo, el sodomismo. Y en los últimos versículos que hemos estado estudiando, vimos también cómo el hombre ha caído en un estado de depravación espiritual y moral que lo hace capaz de realizar cualquier pecado. Y hemos ido enlistando esos pecados. Hoy vamos a terminar esta sección, que es la sección 1 del capítulo 3, donde el pastor categorizó ese punto como Dios es justo al manifestar su ira contra los hombres, que es desde el versículo 18 al 32. Hoy finalizamos hasta el versículo 32. Vamos a avanzar con la ayuda del Señor viendo el versículo 31 y el 32. Pero antes vamos a orar, hermanos. Les pido acompañarme en oración. Padre, gracias. Señor, entendemos que estamos acá porque tú has tenido misericordia de nosotros. Reconocemos, Señor, que la condición del hombre y es una condición universal del hombre, Señor, es la condición de pecado y que solo podemos encontrar paz y podemos ser justificados y podemos vernos justos por medio de la acción que tú has hecho desde que planificaste y luego ejecutaste ese plan en el que el Señor Jesucristo es el actor principal. Gracias, Señor, porque estamos acá hoy. Permítenos, Señor, regocijarnos en la enseñanza del apóstol Pablo. Permítenos entender que el hombre está propenso a pecar siempre, a pesar de ser creyente. Y permítenos también, Señor, discernir cuál es nuestra verdadera condición frente al pecado. Ayúdanos, Señor. Danos la capacidad por medio del Espíritu Santo de entender todo lo que tienes preparado para nosotros. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vámonos a Romanos 1, versículos 31 y 32. Recuerdan que antes estuvimos hablando de una lista de pecados, ¿verdad? El apóstol venía hablando de diversos pecados y sigue enlistando pecados. Ahora menciona estos pecados: necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esa es la condición del hombre pecador que está describiendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Y miren lo que dice el versículo 32, que es triste, pero es una realidad. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esa es la condición de un gran segmento de la población humana. Vemos que en el versículo 31 el apóstol Pablo sigue describiendo al hombre pecador, ¿verdad? Y utiliza 5 adjetivos y todos ellos en griego comienzan con la letra A. Por eso en esta ocasión pusimos el griego antes del español para que ustedes fueran viendo el nombre eh, o, o el- o la palabra que utilizó el apóstol Pablo cuando escribió esta carta. La primera es asinetous, que significa necios,
leímos en el versículo 31 que comienza con ese calificativo, ¿verdad? Necios. ¿Qué significa necio? Es una persona sin entendimiento. Sigue el apóstol diciendo, asintetous, que se parece mucho a la primera palabra, pero no es igual, y significa desleales, o sea, son esas personas que faltan a lo prometido, que un día se comprometen con alguien y al momento de realizar su compromiso no lo realiza como lo había pactado. La siguiente palabra que utiliza el apóstol es astorgous, que significa sin afecto natural, o sea, sin amor hacia la familia. Hermanos, esa es una conducta bastante común en nuestros tiempos. Hemos llegado al punto, que es increíble, ¿verdad? Pero hemos llegado a ese punto donde muchas mujeres sacan de su organismo al ser vivo que está desarrollándose dentro de ellas por medio de un aborto. No hay afecto natural. El amor de una madre dicen que es incomparable, ¿verdad? Que es uno de los amores que más se parece al amor de Dios para la humanidad, ¿verdad? Pero imagínense el punto al que hemos llegado en la sociedad, que muchas mujeres, sin remordimiento alguno, matan al ser vivo que está en su vientre. De eso está hablando el apóstol cuando dice sin afecto natural. O los casos que vemos cotidianamente cuando un hijo mata al papá, o un hijo mató a la mamá por robarle dinero porque se quería ir a drogar, o se han dado casos donde personas matan a sus familiares para quedarse con una herencia. Ese es el afecto natural que se ha perdido. Pero sigue diciendo el apóstol, implacables. Utilizó ahí la palabra aspondous, que significa eso, implacables, que son esas personas que se proponen hacerle daño a alguien hasta que lo cumplen. Esos son los implacables. Esos que persiguen a sus enemigos con el fin de eliminarlo, ¿verdad? Y la última palabra que el apóstol utiliza es anelemonas, que significa sin misericordia. O sea, esas personas que no tienen piedad por nadie, que no les importa la condición del otro, si el otro está sufriendo, pues no tienen ningún grado de empatía para colocarse en el lugar del otro y comprenderlo, sino que son inmisericordia, ¿verdad? No tienen misericordia. Como pueden ver, esos 5 adjetivos calificativos aplican para esas personas que viene el apóstol describiendo desde los versículos previos. Personas que están en condición de pecado, ¿verdad? Ahora vamos al versículo 32. Ya el apóstol enlistó todas esas características, todos esos pecados que la persona que le ha dado la espalda a Dios posee, ¿verdad? Esas falencias que tienen, esos problemas que tienen, tanto a nivel moral como espiritual. Y en el versículo 32 entonces comienza el apóstol diciendo, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, o sea, vuelve a recalcar acá, que no son ignorantes sobre el juicio de Dios, que no son ignorantes sobre que existe un Dios y que un día van a tener que darle cuentas a Dios. Entonces, el énfasis de esa frase está en el participio habiendo entendido, que significa un conocimiento experimental completo, o sea, han experimentado que realmente existe Dios, se han dado cuenta por medio de las diversas fuentes que Dios le ha provisto a la humanidad para que la humanidad comprenda
quién es Dios y cuál es la voluntad de Dios, ellos se han dado cuenta de la voluntad de Dios y entienden perfectamente que su andar en este mundo está en contra de la voluntad de Dios y que un día se van a enfrentar al juicio de Dios. Pero aún así, habiendo entendido que los que practican tales cosas, dice después el versículo, o sea, habiendo entendido ellos que al practicar ellos tales cosas son dignos de muerte y no les importa. Dios dio a conocer sus ordenanzas y ellos las conocieron plenamente. El ser humano es completamente responsable delante de Dios porque ha conocido cuál es el camino recto, pero ha rehusado andar por él. Esa es la realidad, hermanos. Entonces, la expresión juicio de Dios representa las ordenanzas que pertenecen a Dios, es decir, las normas morales y espirituales que Dios ha establecido para los hombres. Entonces sigue diciendo el apóstol, comienza el versículo 32 con la frase, con la expresión, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, y ahora dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Los que practican, bueno, ¿qué es una práctica? Cuando alguien dice, voy a ir a practicar al campo porque el domingo hay partido. Una práctica es que alguien se esté ejercitando en algo para lograr su expertise en esa materia, ¿verdad? Hay unos que practican la guitarra, hay otros que practican el canto, hay unos que practican la lectura de la Biblia todos los días, ejercitan eh, su disciplina espiritual leyendo la Biblia, orando, pero hay otros que practican el pecado. ¿Entienden esa relación? Hay otros que todos los días cometen el mismo pecado y van ampliando la gama de pecados, pero ese pecado que están cometiendo, al estar practicándolo y practicándolo, se están volviendo expertos en ese pecado y ya el pecado forma parte de su vida. Esas son las personas que practican el pecado. Es una acción continua, ocurre habitualmente, o sea, se convierte en un hábito en sus vidas. Entonces, esas personas que están en esa condición materializan todos esos pecados de los que venimos hablando desde el versículo 29 hasta el 31, a pesar de que saben que la paga del pecado es muerte. ¿A cuántas personas en el transcurso de la historia se les ha predicado el evangelio y le han dado la espalda al Señor? Hay personas a las que los familiares, los amigos, los vecinos y hasta personas ajenas a ellos se han preocupado para llegar a ellos y presentarles el evangelio y les leen la palabra genuina del Señor y les muestran el camino. Y aún así, a pesar de saber la verdad, ellos deciden darle la espalda a Dios y seguir practicando habitualmente el pecado. Esas son las personas de las que el apóstol Pablo está hablando acá. Si leemos los versículos 29 al 31 para refrescar toda la lista de pecados, vamos a darnos cuenta de cómo muchas personas se vuelven esclavos a este pecado y a pesar de saber la verdad, a pesar de saber que se van a enfrentar a un juicio eterno, no dejan de practicar este pecado. Dice el 29, estando atestados de toda injusticia. ¿Se acuerdan cuando hablamos de atestado, verdad? Que está lleno, completamente lleno de injusticia, o sea, de
todos esos antivalores, todas esas prácticas morales ajenas a la moral de Dios, toda la inmoralidad. Entonces, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, lujuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esas personas en esa condición, a pesar de saber que lo que están haciendo es malo, lo siguen haciendo. Entonces dice el apóstol, los que practican tales cosas, ellos saben que los que practican tales cosas son dignos de muerte y no solo las hacen, imagínense qué delicado es esto, sino que también se complacen con los que las hacen. O sea, ellos han entendido el juicio de Dios, tienen claridad de que un día van a enfrentar a Dios y saben que los que practican todos estos pecados que acabamos de leer van en contra de la voluntad de Dios y esos pecados los condenan a una muerte eterna. Y aún así, sabiendo eso, no se arrepienten, sino que no solo hacen esos pecados, sino que también se complacen con las personas que los practican. Cuando dicen no solo las hacen, o sea, no solo practican esas obras de pecado, se observa nuevamente en verbo presente que el hombre está alejado de Dios, no conoce otro camino que el que le lleva al pecado. Solo su nariz solo apunta hacia el pecado, no le interesa una relación con Dios. Y sigue diciendo entonces el siguiente punto, se complace con los que las practican, con los que practican esas malas obras, ¿verdad? Y comienza esa expresión con sino que sugiere un contraste enfático de que el pecador no solo se complace en su pecado, sino que, o sea, además da su pleno consentimiento y su decidida aprobación a quienes hacen lo mismo. ¿Por qué creen ustedes? Volviendo al tema del aborto, hablemos del aborto. Que hay organizaciones en pro del aborto. Porque los que practican el pecado aprueban al otro que también practica el mismo pecado. Entonces ya se sienten en grupo, ya se van sintiendo más fuertes. Según ellos, con eso están calmando la situación y volviendo el pecado como una realidad que se debe de aceptar por todos. Y eso sucede en el tema del aborto, en el tema del homosexualismo también, de los derechos de los homosexuales que quieren imponerlo sobre la verdad y sobre lo que realmente es bueno y es verdadero. Y así sucede en la mayoría de los pecados. Los pecadores forman grupos porque se complacen con los que practican el mismo pecado y diversos pecados. Y en esos grupos entonces ellos encuentran fortaleza para tratar de imponer el pecado en la sociedad. Eso ha sucedido siempre. Podemos ver el caso, por ejemplo, del holocausto.
un hombre que tenía una mentalidad totalmente distorsionada, pudo producir en miles de personas el mismo efecto antisemita, anti-Israel, y no solo era anti-Israel, sino que era anti los que ellos consideraban que no eran seres humanos dignos. Por ejemplo, los de las razas inferiores, que decían ellos, o las personas que, si una persona tenía algún problema físico, motor, para ellos era alguien que no merecía vivir. Igual hacían con diferentes personas. Ellos categorizaban a las personas de la raza superior de una forma y a los que eran inferiores de otra. Y ahí metieron al pueblo de Israel, obviamente. Entonces, si ustedes ven, en ese caso, insólito, increíble, o sea, ¿quién podría, quién con un corazón común y corriente, sin ni siquiera ser cristiano, puede pensar que es correcto agarrar más de 6 millones de personas, torturarlos y matarlos? Solo en una mente totalmente reprobada, ¿verdad? Puede sostenerse eso como algo correcto y normal. Eso sucedió y eso ha sucedido en el mundo. Y así como esa injusticia, se han dado muchas injusticias. Miren, el holocausto produjo millones de muertes. Se contabilizan más de 6 millones de judíos, más todas las muertes aledañas al holocausto, porque también hubieron enfrentamientos y guerras. Pero solamente las muchachas de Estados Unidos que han abortado en los últimos años multiplican esos 6 millones por 5, por 10 o por... Bueno, escuché un dato hace como unos 3 años que en Estados Unidos habían habido más de 50 millones de abortos en un periodo de tiempo. 50 millones de seres vivos muertos por causa de la mano del hombre. El holocausto se quedó chiquito. Y la sociedad sigue avanzando y nosotros seguimos viviendo en este mundo y para mucha gente eso es normal. Pero no es normal. Siempre hay secuelas. El pecado siempre produce amargura, siempre produce frustración, siempre produce tristeza. El apóstol dice que estas personas que practican estos pecados han caído en una realidad alterna en su mente reprobada, que se complacen con hacer el pecado y además se complacen con los que lo practican. En conclusión, hermanos, respecto a este primer punto de estudio que el pastor Carballosa nos ha planteado en la sección 1 del capítulo 3, que dice que Dios es justo al manifestar su ira contra los hombres, que lo podemos ver desde Romanos 1:18 hasta el 32 que acabamos de ver. Pablo acá está señalando que Dios ha intervenido de manera judicial y ha entregado al hombre a prácticas terribles. Cuando dice el apóstol, recuerden esto, que ha entregado al hombre, no quiere decir que Dios puso en el corazón del hombre que practicara esos pecados. Cuando dice que ha entregado al hombre es que lo ha dejado. ¿A qué lo entregó? En el versículo 24 vimos claro que lo entregó a la inmundicia. En el versículo 26 vimos que lo entregó a las pasiones vergonzosas. En el versículo 28 vimos que lo entregó a una mente reprobada. Hermanos, Dios ha actuado judicialmente en base a su soberanía. El apóstol en ningún momento está sugiriendo que Dios haya permitido que el hombre, al hombre realizar estos pecados por causa de su abandono. O sea, que Dios
se place o se complace con que el hombre haga estas cosas. No es eso lo que está sugiriendo el apóstol. Simplemente de que en base a su soberanía y a su santidad, Dios va a juzgar al hombre desobediente. Ahora quiero hacerle una pregunta a usted y a mí mismo. Yo me he hecho esta pregunta. Miren, cuando uno está preparando un bosquejo, créanme, hermanos, pero créanme que el bosquejo muchas veces le pega más a uno que lo que uno puede venir y causar en exponerlo acá en la congregación. ¿Cuál es la genuina condición que nosotros tenemos respecto a estos pecados? Todos esos pecados que mencionamos, porque somos creyentes. Y en el material de edificación de hoy leímos que una de las condiciones de un creyente genuino es que las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Y aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿cuál es la condición de cada uno de nosotros respecto al pecado, a todos esos pecados que describimos? Creo que hoy es un buen día para que nos veamos en un espejo y que veamos los versículos del 29 al 31 y hablemos de la injusticia, la fornicación, la perversidad, la avaricia, la maldad, la envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, la murmuración, la detracción, aborrecer a Dios o las cosas de Dios, ser injurioso, soberbio, altivo, inventar males, desobedecer a los padres o ser necio, desleal y sin afecto natural, implacable y sin misericordia. Se supone que estas condiciones ya no deberían de ser un hábito en los creyentes. ¿Se acuerdan cuando hablamos de practicar el pecado, verdad? De hacerlo un hábito en la vida cotidiana. Pero muchas veces, hermanos, en nuestra debilidad y en nuestro descuido, permitimos que el pecado, que alguno de estos o alguna combinación de estos pecados pueda tratar de echar raíces en nuestra vida y permitimos que afecte nuestro comportamiento y que nos impulse a realizar lo malo. Lucas 6, del 40 al 49, el Señor Jesucristo está hablándoles en un sermón lindo a sus discípulos. Les dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Y ahora comienza acá diciendo, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Vamos a hablar algo aquí. Muchas veces, hermanos, perdemos el tiempo buscándole defectos a otros. Muchas veces señalamos fuertemente a otras personas sin ver en qué realmente nosotros estamos fallando. Dice el versículo 42, o cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en el ojo tuyo. Muchas veces, hermanos, nosotros dignamente y piadosamente, entre comillas, vamos hacia el otro y le decimos, te voy a ayudar a acercarte al camino del Señor. Vos necesitas al Señor Jesucristo en tu vida. Vos necesitas actuar como un hijo de Dios para que dejes de tener tantos problemas y no miramos los grandes problemas que tenemos por causa de estar aferrados a vivir habitualmente cometiendo los mismos pecados, aunque seamos creyentes. Dice el Señor Jesucristo, utiliza esta palabra fuerte, hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo, de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Hermanos, es necesario buscar un verdadero acercamiento a Dios, una genuina relación con Dios,
no una relación superficial de venir acá y congregarnos y compartir entre hermanos y vivir este momento fraterno bonito que tenemos todos los jueves, los domingos y cada uno de los cultos que nosotros estamos acá. Tenemos que ir más allá, tenemos que realmente introducirnos en una relación genuina con Dios. Dice, no es un buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, obviamente, ¿verdad? Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no cosechan higos los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Muchas veces nos autoengañamos y decimos, sí, mi relación con Dios está bien. Yo estoy bien con lo que hago, suficiente con lo que hago. Si estoy yendo los jueves, estoy yendo los domingos, estoy matriculado en el discipulado, hago aquí, hago allá, yo sirvo, llego temprano, hago aquí. Pero realmente su condición con el Señor está generando frutos buenos. Las personas que están en su entorno, los que están allá en donde no los vemos acá en la iglesia, donde no nos ven en la iglesia, los que están allá están viéndolo a usted realmente como un creyente. Escuchan su vocabulario como el vocabulario de un creyente, lo ven comportarse como un creyente. Cuando usted hace un trato, lo hace con la seriedad que lo debe de hacer un creyente. ¿Verdad que pega duro esto? Con su familia, esos con los que usted está acostumbrado a pelear desde niño, se sigue comportando como siempre, o ellos han visto un cambio en su vida, porque el testimonio pesa. Recuerden que en la carta de Pedro estamos viendo eso, el testimonio es importante. Dice, sigue diciendo este texto, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Miren qué bonito esto. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Aquel que viene al Señor Jesucristo, oye sus palabras y las hace, es semejante a ese hombre. Mas el que oyó y no hizo, porque hay mucha gente que oye y no hace, semejantes al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y qué grande es la ruina de aquella casa. Hermanos, este es un momento, estamos analizando este escrito que el Señor nos dejó en su palabra, en donde vemos la condición del corazón humano. Está como que el apóstol Pablo estaba haciendo una cirugía de corazón abierto y abrió el pecho y le quebró las costillas y le abrió el pecho. El esternón es el que se abre. ¿Cuál es, hermana Mirna? El esternón, ¿verdad? Cuando se parte y le abren el pecho y se mira el corazón. Se mira el corazón y estamos viendo el corazón del hombre. El apóstol Pablo lo está reflejando así. Este es el corazón sucio del hombre. Todos los hombres son así, con excepción de aquellos que han recibido la porción de justicia del Señor Jesucristo, que les ha limpiado ese corazón y se los ha transformado. Pero tiene que haber una verdadera transformación. No podemos ser de esos que dicen, Señor, Señor, y no hacemos lo que el Señor dice. Porque entonces
Va a haber un momento en donde van a haber unos que le van a decir, Señor, pero en tu nombre yo echaba demonios fuera y yo hacía grandes milagros. Y Él les va a decir, apartados de mí porque no los conozco, hacedores de maldad. ¿Qué es lo que les estoy queriendo decir y qué es lo que nos está queriendo decir la palabra de Dios entonces? Que si realmente somos hijos de Dios, tenemos que apartarnos del pecado. Tenemos que luchar cuerpo a cuerpo contra el pecado. Y sobre todo tenemos que pedirle auxilio al Señor para que Él nos dé la fortaleza para seguir avanzando en este mundo donde las tentaciones son del día a día. Que no se creen hábitos en nosotros, hábitos de pecado, que no practiquemos el pecado así como se practica una disciplina deportiva. Tenemos que pedirle al Señor eso, hermanos. Tenemos que mantenernos firmes y sobre todo tenemos que saber que estamos propensos a caer y que por eso tenemos que estar agarrados de la mano del Señor siempre. Porque bien lo dice la misma palabra de Dios, que el que piensa que está firme, mire que no caiga. No, hermanos, no nos confiemos. No permitamos que el pecado vaya tomando fuerza y vaya tomando fuerza y vaya tomando fuerza en nuestra vida hasta que se convierta en un hábito. Es un momento especial este, hermanos. Hemos visto desde el versículo 1 hasta el 32 donde vamos, cómo el Señor se ha querido manifestar a su pueblo para que lo entendamos y para que veamos cuál es la condición del hombre. Así que les pido que oremos y en esta oración, hermanos, le pidamos a Dios con sinceridad, con compromiso, con un espíritu totalmente sumiso al Señor, le pidamos auxilio, le pidamos fortaleza y le pidamos guía y orientación para que podamos sobrellevar todas las tentaciones que el mundo nos pone enfrente y para que podamos dar frutos como el Señor quiere que los demos. Oremos, hermanos. Padre, estamos acá, un cuerpo de creyentes de esta iglesia evangélica Comunidad de Gracia, Señor, una iglesia que nació en tu corazón. Señor, entendemos perfectamente cuál es la condición del corazón del hombre. Tú has sido claro, Padre. Nosotros mismos hemos vivido en diferentes momentos episodios de maldad propia. Nuestro corazón ha producido maldad y somos conscientes de eso, Señor. Ahora venimos a ti reconociendo que si nuestro corazón y nuestra vida, nuestra alma y nuestro espíritu han sido justificados y ahora tú puedes escuchar nuestra oración es por causa del Señor Jesucristo. Señor, venimos a ti pidiéndote auxilio. Tú conoces todas nuestras debilidades. No hay quien conozca nuestro corazón mejor que tú. Ni nosotros mismos, Señor, lo conocemos como tú lo conoces. Tú sabes cuál es la tendencia más grande de tentación a la que nosotros podemos sucumbir. Y por eso venimos, Señor, reconociendo, humillados, reconociendo, sumisos, que nosotros no podemos solos y te necesitamos a ti. Señor, si hay alguno de esos rasgos o muchos o varios de esos rasgos que hemos mencionado acá o que hemos estudiado en tu palabra, en nuestro corazón y en nuestra vida, tratando de imponerse, Señor, ese pecado, ayúdanos, Señor, a poder controlarlo. Danos fortaleza, danos la capacidad, Señor, de poder estar firmes, tener dominio propio. Señor, perdona todos los pecados que habitualmente nosotros hemos podido estar realizando y ayúdanos a vencerlos. Ayúdanos a que de aquí en adelante, Señor, nosotros realmente gocemos de esa plenitud de ser una nueva criatura limpia, totalmente limpia, para presentarnos a ti
como instrumentos para tu obra. Ponemos en tus manos, Señor, nuestro corazón, nuestras vidas, nuestras familias y nuestra iglesia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Gracias, hermano Nan. Hermoso estudio, ¿verdad? Que hemos aprendido bastante. Hermanos, vamos a pasar, ¿verdad? Al culto de oración. Así que ahí preparemos nuestros corazones, ¿verdad? Y también a los hermanos que están ahí conectados. Vamos al primer segmento, que es orar una oración personal, ¿verdad? Nuestro Señor, ahí puesto de rodillas, de pie, o ahí nomás incline su rostro. Vamos a dar este espacio. Vamos a también a pasar al segundo segmento, que es oración en grupos de tres. También a los hermanos que están ahí conectados, lo pueden hacer en su casa, ahí entre familia, agarrarse de la mano y orar por la petición o oración por cada uno. Caballeros con caballeros y damas con damas. Dejamos este espacio, hermano. Continuar, ¿verdad? Y vamos con el segmento tiempo de oraciones con propósitos, ¿verdad? Específicos de nuestra iglesia, ¿verdad? Donde oramos por cada petición que tenemos como iglesia y la llevamos a nuestro Señor. Voy a llamar a nuestro hermano Emigdio, que trae el primer segmento de oraciones. Oremos, hermanos. Y dice la petición por el proyecto Un Año, un templo. Que Dios toque los corazones de muchos miembros de la iglesia, bien de personas solidarias que contribuyan económicamente para que se pueda cumplir la meta, terminar este templo. En mi pensamiento, hermanos, he dicho antes del año y no pasar del año. Creo, hermanos, que si tenemos fe, creo, hermanos, que si nosotros pedimos de corazón al Señor, no importa que seamos pocos hoy en esta noche, pero pidámosle de corazón al Señor que mueva el deseo para la contribución y que luego estemos ya no aquí, sino en el templo. Señor, tú que conoces nuestros corazones, conoces, Señor, el deseo que hay en cada uno de nosotros de pedirte a ti, Señor, por algo que es tuyo, una casa de la cual, Señor, desde el inicio tú la has dedicado y que sabemos, Señor, que tú, Señor, en tu santa y divina voluntad, quieres que así se haga. Pedimos, Padre, que toques el corazón de todos nosotros como miembros de la iglesia para que contribuyamos contentos, alegres, porque cuando ofrendamos debemos de hacerlo en forma alegres, porque estamos, Señor, retribuyendo a lo que tú nos das. Pido, Padre, que
En mi pensamiento, Señor, debe ser, por supuesto, en el tuyo es lo mejor. Antes del tiempo sería lo mejor y no después del tiempo estipulado. Para que este templo, Señor, dedicado a ti, podamos tener, Señor, más hermanos congregándose, adorándote y bendiciendo tu nombre. Gracias, Padre. También, hermanos, por cada miembro de la iglesia que apropie de la idea de participar en la jornada de evangelización que el Señor, por favor, dándonos dirección y cuando los pasos a seguir para cumplir con el propósito de más almas en la iglesia. Señor, también te pedimos que nos ayudes, Padre, a tener un corazón dispuesto a traer a otros para venir aquí, Señor, a alabar y bendecir tu nombre. Que cada uno de nosotros tenga en su mente y en su corazón traer a otros, traer al familiar, al amigo, para que en la iglesia sabemos, Señor, que aquí donde estamos, cierto que somos pocos los que estamos, pero hemos estado, Señor, dedicados a que si vamos a tener un templo más amplio, grande, necesitamos trabajar para que por las puertas de ese templo desfilen amigos, familiares, invitados por nosotros. Pedimos, Padre, que abras corazones y que el ánimo, el deseo de trabajar para tu obra. En nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Así estamos en pie. Vamos a orar por las ofrendas y ahí donde están, pues inclinen su rostro. Padre nuestro, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por este hermoso jueves que estamos aquí, Señor. Gracias porque venimos a adorar, a glorificar, a poner nuestras oraciones en tus manos. Padre, hoy venimos contentos a dar nuestras ofrendas y diezmos, Señor. Que tú las recibas, Padre. A todos los proyectos que tiene nuestra iglesia, sobre todo la construcción del templo en términos de 1 año, Señor. Bendice a cada de mis hermanos, bendice sus trabajos, sus negocios, Señor. Dale paz, dale gozo. Gracias te damos, Señor, porque somos parte de esta maravilla, de todo esto que está haciendo en nuestra iglesia, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Hermanos, mientras recoge la ofrenda del hermano César, pues hay un momento, ¿verdad?, de acciones de gracia o un pequeño testimonio. Vamos a ver si hay algún hermano que quiera dar una acción de gracia. Hermano Orlando, no va. No levantó la mano. Ah, la hermana Leti. Aquí, hermana Leti. No, tengo voz fuerte. Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Para mí es de mucho gozo pasar y dar lo que acontece con las buenas nuevas del Señor. Estoy agradecida con Dios porque, bueno, por todo, desde que inicié en la vida cristiana, ¿verdad?
Estoy tan alegre porque platicando con una persona, ¿verdad? Platicamos así de algunas cosas que ella me contaba y me dice, ¿sabe qué? Me dice, yo le voy a pedir un favor. Dígame, le digo, ¿en qué le puedo servir? Ayúdeme a orar, me dice. ¿Y eso de qué? Le digo, ¿por qué quiere que ore? Mire, me dice que en mi trabajo hay mucha necesidad, me dice, de Dios. Ella es cristiana, la señora. Hay necesidad de trabajar ahí donde trabaja ella, con los empleados, los compañeros. Y le digo, ¿qué es lo que está pasando? Viera, me dice. Yo como cristiana, me dice, y saber que he conocido bastante de Dios y estar en un lugar donde hay unos compañeros y compañeras que ni respeto, me dice. Hablan mucho y menos trabajo. Y todo es sarcástico y todo es así. Y a mí me da pesar porque están llamados para dar un buen servicio, me dice ella, ¿verdad? Y eso pues molesta a cualquiera. Y los jefes muy bien, y los jefes ni le llaman la atención ni nada, y ellos oyen lo que platican y todo. Le digo, pues eso anda mal, le digo yo, porque la verdad le digo que uno debe de ganarse el sueldo, le digo, porque para eso está trabajando, ganarse el sueldo, pero para dar un buen servicio. Ayúdeme a orar, por favor, me dice, viera que yo siento carga en mi trabajo. No, claro que sí, le voy a tomar en cuenta su opinión. Pues eso ya días pasó. Y yo, desde que ese momento me dijo ella, yo empecé a orar, ¿verdad? Dígame usted qué cosas son las que debo de... Y empecé a orar, doblando rodillas, hermanos, para agarrar el problema como que si yo lo estaba viviendo. Como que, entonces me puse en el lugar de la persona, de la amiga. La llamé y le digo, ¿estamos de acuerdo? ¿Usted está orando también? Sí, estoy orando también. Dice, ay, gracias, le voy a ayudar, le voy a agradecer mucho. No, es que la tarea la vamos a seguir las dos, le digo, sigamos. Y a días estamos orando. Le doy gracias al Señor, hermanos, porque de una u otra manera, de una manera sencilla, el Señor nos confirma. Ya días no estoy acá en el templo. Me hacen falta los mensajes, hermano. Les voy a decir, me hacen falta porque como pasamos allá en las clases bíblicas, el domingo yo paso para allá y en mi casa yo le había dicho al Señor, Señor, yo quisiera estar hoy en el templo, pero no sé si voy a poder estar en el templo. Entonces me voy para arriba y ya lista para quedarme allá, ¿va? Entonces me dice, entro allá al aula y me dice el hermano Ángel, que por supuesto él nos estaba apoyando. No habían muchos niños, creo que solo habían como 3 niños, entonces me dice el hermana Leti, me dice, si usted quiere estar allá abajo en la reunión, si usted gusta puede irse, me dije, yo me puedo entretener aquí con los dos. De veras, le digo, pues me voy, y corriendo me vine para acá al templo, ¿eh? Porque me hace falta el mensaje. Miren, hermanos, estaba escuchando el mensaje y para mí fue una confirmación, fue una respuesta del mensaje que el hermano Nan estaba dando sobre el desempeño laboral. Entonces, ahí tengo yo una respuesta de ese mensaje que el hermano Nan, mire, yo me sentí agradecida con el Señor. Entonces, yo me llevé el mensaje y lo compartí con la persona. Ay, me decía, démela, regálemela, que esto me va a servir a mí, me dice, démela, porque yo tengo que hacer mi papel ahí en el trabajo, me dice. Gracias a Dios, y ella le dio gracias al Señor. Y entonces, yo digo, hermanos, y el mensaje que está dando el hermano Nan, creo que, puchica, hacer lo que Dios dice que hagamos, hagámoslo, no es difícil, solo es cuestión de disponer nuestra vida. Dice el Señor, implacables y todo eso, y lo asociaba yo con el pasaje de segunda de Timoteo 3, ahí está, ¿verdad? Tiempos peligrosos y todo lo que se vive a cada rato, ¿verdad? Al Señor no le gusta la gente hipócrita. Miren, la hipocresía es una arma tan de doble filo que
la hipocresía, uno no puede trabajar con la hipocresía, uno no puede trabajar con la envidia, uno no puede trabajar con el chisme, uno no puede trabajar con los celos profesionales, uno no puede trabajar, ¿verdad? Y le doy gracias al Señor, ¿verdad? Porque también en la reunión de 3 también, ¿verdad? Hay necesidad de orar por las instituciones. Hay mucha envidia, mucho egoísmo, no quieren trabajar y entonces es necesario que nosotros también como pueblo nos armemos, ¿verdad? Y tomemos en cuenta, ¿verdad? Las funciones como cristianos que debemos de hacer, ¿verdad? Y le doy gracias al Señor y a la hermana Vanessa. Quisiera pedirle, no sé si que me consiga una hojita de la lección que dio el hermano Nan, porque yo me quedé sin ella, porque la regalé. O si el hermano Nan tiene, ¿verdad? Tal vez me la consigue. Solamente, hermano. Y agradecida con el Señor. Amén, hermana. Gracias, amén. Gloria al Señor, ¿verdad? Por todo lo que hace en nuestro caminar. Así que, hermanos, vamos a orar el segundo segmento de oraciones con propósitos. Vamos a orar por el DFC y también, ¿verdad? Por el compromiso, lo que dice nuestra hermana, de que estemos siempre en los cultos. Así que, hermanos, les voy a pedir, por favor, ponerse en pie. Oremos. Padre nuestro, gracias. Gracias porque tú has escuchado, Señor, nuestras oraciones, nuestras acciones de gracias, Señor. Todo te lo debemos a ti, Señor. Hoy venimos para pedirte por esta oración con propósito, que mis hermanos se inscriban al DFC. Ya está por empezar, Señor. Sabemos que esta es la escuela donde podemos aprender las sanas doctrinas. Ponemos desde ya en tu mano, Señor, los maestros de este discipulado de los 4 niveles. Señor, inquieta nuestros corazones para que podamos estar ahí atentos al llamado, para apuntarnos, para empezar con gozo estas clases. Al mismo tiempo, Padre, venimos a pedirte por nuestra congregación, por nuestros hermanos, que inquietes también esos corazones, Señor, y que podamos estar en cada culto, los jueves, los domingos, en todas las actividades que hay, Señor, en todos los ministerios, poder participar, Señor, con gozo, con alegría, con amor, Padre. Ayúdanos a todos los planes y proyectos que tenemos para este año, Padre. Ponemos en tus manos, Señor. Ayúdanos, danos ese amor, hacerlo con amor para ti, Señor. Gracias, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a finalizar, ¿verdad? Así que, ¿cómo hacemos siempre? Tomarnos de la mano, ¿verdad? Aquí hacer un círculo y vamos a orar también por las planes, las boletas, pero antes vamos a llamar a nuestro hermano Herminio que trae pues un canto. Como siempre, hermanos, vamos a entonar canto que dice a Dios el Padre, que es la doxología. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor y al eternal Consolador, unidos todos a alabar. Amén. Oremos. Padre nuestro, gracias, Señor. Gracias, Padre, por habernos tenido este jueves aquí. Hemos aprendido mucho, Señor. Ayúdanos a seguir estudiando esta palabra. Como hoy nos habló el hermano Nan, Padre, que apartarnos de todo. También como leímos en
material de edificación, como nuevos cristianos, que somos personas nuevas. Lo pasado ha pasado, Señor. Ayúdanos, Padre. Hoy venimos también a poner en tus manos, Señor, este plan 1+1. Que nos ayude, Señor, a hablar, a invitar, para que traigamos más personas a nuestra iglesia, que puedan conocer, Señor, de ti. Todos tus planes, los con propósitos que tenemos, nuestros planes, nuestras metas, Señor, las ponemos desde ya en tus manos, Señor. Sabemos que tenemos en estos planes 1+1 a familiares, amigos, vecinos, Señor, compañeros de trabajo, para que puedan conocer, Padre, y apartarse tal vez de lo que ellos andan o que no conocen, Señor. Ayúdanos, Padre, a cada día a predicar tu palabra, Señor, a ser ejemplos, Señor, como dice el hermano Nan, a saberlos comportar en nuestros trabajos, en nuestro diario vivir, Señor. Ponemos desde ya en tus manos, Señor. También, Padre, te ponemos para que podamos estar en todas las actividades, los domingos, los jueves, Señor. Ayúdanos, sabemos que es de gran poder venir y estar aquí unánimes con mis hermanos, orando por cada quien sus oraciones. Señor, bendice nuestras familias, bendice al pastor, su familia, a nuestros líderes, Señor, a cada ministerio, Padre. Te pedimos también, Señor, por nuestros enfermos, por esa cadena de oración, Señor, que está ahí siempre, todos los días, Padre, para pedir por nuestros hermanos que adolecen, Señor. Ayúdanos, restaura su salud, Padre. Señor, te damos la honra y la gloria. Llévanos con bien a nuestros hogares y todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos aquí, si Dios quiere, el domingo.